El estudio de esta mañana es un estudio muy importante y tiene que ver con nuestra salvación. Y este estudio se titula La justificación del creyente. Vamos a estar hablando en esta mañana sobre la justificación del creyente. Esta es una doctrina bíblica que, si llegamos a comprenderla en su totalidad, tendremos una mente mucho más abierta para entender otras verdades, otras doctrinas de la palabra de Dios. La justificación del creyente. Hubo un hombre hace aproximadamente 4000 años que se hizo una pregunta que debe hacérsela todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, porque de acuerdo a la respuesta que tengamos sobre esa pregunta, marcará nuestro destino eterno, marcará nuestra forma de pensar, marcará nuestra forma de vivir y, en fin, marcará nuestro destino eterno. Esta persona fue Job. Voy a invitarles a buscar el libro que lleva su nombre, el libro de Job, capítulo número 9, los versículos 1 y 2, y vamos a ver la interrogante que hizo Job para que nosotros también podamos hacérnoslas en esta mañana y obtener la respuesta de cómo justificarnos delante de Dios. Job, capítulo número 9, versículo 1 y 2, dice así: Respondió Job y dijo: Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cuál es el modo? ¿De qué forma? ¿Cómo puede justificarse un hombre ante Dios? Imagínense la diferencia. Un hombre, un ser humano con esa naturaleza pecadora ante un Dios santo. ¿Cómo podemos justificarnos ante Dios? Job también hace esta misma pregunta en este libro que lleva su nombre, en el libro de Job, capítulo número 25. Job, capítulo número 25, en el versículo 4, Job nuevamente hace la interrogante. Al parecer era algo que estaba en la mente de Job y que Job ansiaba buscar la respuesta de cómo justificarse ante Dios. Dice Job, capítulo 25, versículo 4: ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Eso es una pregunta muy interesante y que toda persona sobre la faz de la tierra debe de hacerse. ¿Cómo podemos justificarnos ante Dios? Hermanos míos queridos, ante la santidad de Dios, la Biblia dice que ningún ser humano sobre la faz de la tierra es completa y absolutamente justo. No existe una persona justa delante de Dios. Y vamos a ver algunos pasajes donde nos hablan acerca de la condición humana, de cómo está nuestra condición humana ante Dios. Vamos a ver en primer lugar en el libro de Génesis, en el capítulo número 5, Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo número 6, versículo 5, describe la condición humana en los tiempos de Noé. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo número 6, versículo 5: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios miró su creación, Dios contempló su creación y Dios evaluó y Dios miró que el corazón del hombre se había corrompido sobre la faz de la tierra, y dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los seres humanos era de continuo solamente el mal. También en Génesis capítulo número 8, versículo 21, después que Noé sale del arca después del diluvio y que ellos ofrecen a Dios un holocausto, vamos a ver qué dice Dios acerca de la especie humana. Dice Génesis 8:21: Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud.
ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios reconoce, Dios se da cuenta que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Estamos hablando acerca de la condición del hombre, de nuestra condición humana pecadora ante el Dios Santo. También en Eclesiastés 7:20 nos habla sobre este tema. En el libro de Eclesiastés, capítulo número 7 y versículo número 20, nos habla acerca de nuestra condición humana. Eclesiastés, capítulo número 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre sobre la faz de la tierra que nunca peque. Es un texto muy paralelo a Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la Biblia describe que la condición humana, lejos de Dios, es de continuo al mal que pecamos. En Eclesiastés también, en el capítulo número 9, en el versículo 3, dice lo siguiente. Eclesiastés 9:3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Entonces la parte que tiene que ver con el tema que estamos tratando es que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. En Isaías capítulo número 64, Isaías 64, habla también acerca de la condición humana. Isaías capítulo número 64, versículos 6 y 7, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que nuestra justicia, la justicia del hombre, es como un trapo de inmundicia, no sirve para nada delante de Dios. No tenemos justicia propia. Entonces esta es la condición del ser humano sin Dios. Somos pecadores, no tenemos justicia propia. La justificación del ser humano ante el Creador y Juez del universo es algo bien antiguo. En el jardín del Edén encontramos la primera transgresión, o sea, el primer pecado. Y ya vemos a Adán y a Eva buscando alternativas para justificarse ante el Creador del universo, para justificarse de sus pecados. Sabemos que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto del cual Dios le dijo, no comas de él, dice que fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron hoja de higuera, se hicieron delantares con hoja de higuera, y dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron. Y Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, oí tu voz que se paseaba en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿acaso has comido del árbol del cual te mandé diciendo, no comas de él? Y Adán trata de autojustificarse, trata de buscar un medio para justificarse ante Dios y dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Adán está autojustificándose, está siendo su propio abogado ante Dios, está buscando la forma de justificarse y prácticamente pasa la responsabilidad y echa la culpa a Dios, echa la culpa a Eva, como quien dice, si no me hubieses dado una mujer, si ella no me hubiese dado de comer, yo no hubiese comido. Pero también con Eva, cuando Dios le dice a Eva, ¿qué has hecho? Eva dice, la serpiente me engañó. Entonces ahí está
en el jardín del Edén, el primer pecado, y ahí vemos al ser humano buscando el medio, buscando la forma de cómo justificarse ante Dios. Es importante la pregunta que hace Job en el versículo que leíamos al comienzo, en Job capítulo 9, versículo 1 y 2, no lo busquen, que dice: ¿y cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la manera? Ahora, ¿qué significa la justificación del creyente? La palabra justificar significa absolver, significa declarar justo, es lo opuesto de condenar, es el acto de hacer a un hombre justo, aceptable ante Dios. La justificación tiene sentido escatológico, es decir, futuro, porque es el juicio del último día traído al presente como veredicto final e irreversible. Todos sabemos que un día cada ser humano sobre la faz de la tierra tendrá que comparecer ante el Creador. La Biblia dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada ser humano sobre la faz de la tierra un día tendrá que verse cara a cara con el Creador. Pero la justificación del creyente es ese juicio del último día traído al presente, donde Dios nos justifica, donde Dios nos absuelve de nuestra culpa. La búsqueda entonces de métodos y vías para obtener la justificación es una constante en el hombre aún en nuestros días. Y eso es lo que ha dado lugar a la cantidad de religiones que existen hoy en el mundo. El ser humano de todas las épocas, de todos los lugares, está buscando dentro de sí un medio, algo, una alternativa, una forma de cómo justificarse ante Dios. Aunque muchas veces toman los caminos equivocados, aunque muchas veces personas de buen corazón, personas de buenos sentimientos van por un camino equivocado. Debido a que tenemos un gravísimo problema, y es que todos los seres humanos hemos sido hallados culpables ante Dios. Hemos visto y hemos leído algunos pasajes donde revela nuestra condición humana. Somos pecadores, somos dados de continuo solamente al mal. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La sentencia por ese pecado es la muerte. Y esa muerte consiste en una condenación eterna, separados de Dios para siempre en un lugar de sufrimiento eterno, en un lugar de condenación. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo podemos justificarnos ante Dios? ¿De qué manera? Si alguno de ustedes desea decir algo, ¿cómo podemos los seres humanos justificarnos ante Dios? Si alguien le preguntara: ¿cómo puedo justificarme ante Dios?, ¿qué usted le respondería? No podemos. Por nosotros solos no podemos. Por la sangre de Dios. Eso, es lo único. Cuando unimos todo eso, ahí está. No podemos por nosotros mismos, pero por la sangre de Cristo sí podemos. Por nosotros mismos no podemos, pues ya hemos pecado. Y aunque ahora comencemos, lo cual es imposible, pero aunque ahora mismo comencemos a cumplir al 100% la ley de Dios, lo cual es imposible, aún así tenemos una vida pasada que nos acusa. Tenemos una vida anterior que nos acusa y que nos está diciendo que hemos pecado, que hemos quebrantado la ley de Dios. Y si nosotros queremos justificarnos por nosotros mismos delante de Dios, la Biblia dice que tenemos que ser perfectos. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la medida de lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, la perfección. Esa es la medida que desea Dios de nosotros, que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el Antiguo Testamento se pensaba alcanzar una justicia mediante una perfecta observancia y cumplimiento de la ley, la Torá. Era entonces una justicia otorgada por el esfuerzo humano. Sin embargo, el ser humano nunca pudo cumplir con la ley de Dios. Entonces, por medio de la ley, nunca podría lograr la justificación.
pues se encontraba el ser humano que siempre había algo en lo cual fallaba. Vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan que el ser humano no puede justificarse delante de Dios por las obras de la ley. Si vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ningún ser humano sobre la faz de la tierra podrá justificarse ante Dios por medio de la ley. La ley sirve, la ley nos revela nuestra condición humana. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 10, Gálatas 3, 10, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si hay alguna persona que cumple el 99,9% de la ley, lo cual ya es imposible, y falla en un puntito, ya se hace transgresor de toda la ley. Entonces la ley revela nuestra condición. La ley es como un espejo. Hemos puesto ese ejemplo en algunas ocasiones anteriores y creo que es un ejemplo precioso que describe nuestra condición y describe el propósito de la ley. Por ejemplo, imagínense que llegamos al baño y nos miramos en el espejo y vemos que tenemos la cara sucia. Hemos puesto este ejemplo en otras ocasiones. Y vemos que tenemos la cara sucia, pero el espejo no nos limpia. Simplemente revela nuestra condición, revela que estamos sucios. Entonces nos hace ir al jabón, al agua, para entonces lavarnos y quitarnos la suciedad. La ley nos revela nuestra condición, nos revela que somos pecadores. Ahora, ¿cuál fue la solución? Hemos visto que Dios es santo, hemos visto que tenemos una naturaleza pecadora, que no podemos justificarnos por nosotros mismos. ¿Cuál es la solución? Tuvo que ser Dios mismo quien encontrara una solución a este problema, proveyendo Él, mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesús, un medio de justificación al alcance de todos los hombres. La justicia posible para el hombre no es entonces la que se busque con el esfuerzo humano, sino la que Dios concede. Es una justicia otorgada, imputada, colocada, puesta. Dios nos hace justo, Dios nos justifica por medio de Jesús. Fue necesario para ello que Jesucristo, hombre perfecto, el justo, diera su vida en expiación por los pecadores, por toda la humanidad, satisfaciendo así la justicia divina. Jesucristo cumplió al 100% la ley. Jesús es la única ofrenda aceptable ante Dios. Es el único sacrificio, porque Él fue perfecto, porque Él nunca cometió un pecado, porque Él fue puro. Entonces ese es el medio que tenemos para acercarnos a Dios, para justificarnos delante de Dios. El pecado contamina al hombre e interrumpe su relación con Dios. Dios mismo brinda el medio para restaurar, para restablecer la relación rota por el pecado, ya que el hombre por sí solo no puede hacerlo. En Gálatas capítulo 3, si están ahí todavía, del versículo 19 al versículo 26, nos describe todo esto. Dice Gálatas capítulo número 3, los versículos del 19 al 26, lo siguiente. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que,
Noten esta palabra, hasta que. Quiere decir, antes sí, después no. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La simiente. Recuerden Génesis 3:15. Cuando Dios le dice a la serpiente ahí en el jardín del Edén, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando acerca de Jesús, hablando de que vendría alguien un día nacido de la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza a la serpiente. Pero recordemos también que Dios habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, y le dio la promesa diciéndole, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora nos está diciendo que la ley fue dada hasta que llegase esa simiente. Dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente por la ley, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pues venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la ley es nuestro ayo que nos conduce a Cristo para que seamos ahora justificados por la fe. Entonces, la justicia es por medio de la fe. En Tito, si quieren solamente lo escuchan, en Tito capítulo número 3, versículos del 3 al 7, también nos habla acerca de la justificación del creyente. Dice Tito capítulo 3, versículo 3 al 7, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El apóstol Pablo está diciendo lo que en la vida anterior, lo que en la vida sin Cristo éramos todos nosotros y muchas cosas más. Éramos esto, en una sola palabra, pecadores, que vivíamos de espalda a Dios, que nos deleitábamos en el pecado. Está diciendo el versículo 3. Pero, ahora este pero trae un cambio. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora la justificación, la respuesta para Job, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Solamente hay una sola respuesta, solamente hay un medio, Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo, solamente a través de su persona y de su obra por nosotros, es el único medio para alcanzar la justificación delante de Dios. Dice el versículo 4, leyéndolo una vez más, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, esa manifestación de la bondad de Dios, ese amor de Dios manifestado a los hombres, es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la bondad de Dios, el amor de Dios, se manifiesta al ser humano en la persona de Jesús. Esa es la expresión de amor más grande de Dios hacia cada uno de nosotros. Podemos llegar a Dios, porque Cristo es el único medio que satisface la justicia divina. Su vida es la única que satisface la justicia divina. Dios ofrece gratuitamente justificar a todos aquellos que creen en su Hijo, los que ponen en Él su fe, los que se arrepienten de sus pecados, los que aceptan el señorío de Cristo sobre sus vidas y reconocen que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue a su particular favor. La justificación es entonces un don de Dios que se recibe únicamente por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay todo un pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, que nos habla acerca de este proceso de la justificación, de este modo del ser humano para justificarse ante Dios. Romanos capítulo 3, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo número 3, los versículos del 21 al 31. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado. Estamos hablando del tema de la justificación. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí tenemos la respuesta para Job. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, la Biblia, Dios en su palabra, nos está diciendo que el ser humano únicamente puede justificarse ante Él, puede estar absuelto de toda su culpa únicamente por la fe en Jesucristo, únicamente por la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No es por ninguna obra humana que nosotros podamos hacer. Si el ser humano pudiera justificarse ante Dios de todas sus malas obras, entonces ¿para qué murió Jesús? Y si es el sacrificio de Cristo más mis buenas obras, entonces es prácticamente incompleto el sacrificio de Jesús. Dependería entonces de nuestras obras. No es el sacrificio de Jesús más mis obras, porque entonces no podemos estar seguros si somos salvos o no. Y probablemente, si es por obras, nadie, ningún ser humano pudiera entrar a la presencia de Dios. Pero es por el sacrificio de Jesús que Dios nos justifica, que Dios nos absuelve. Imagínense ante un juicio donde ha hablado la parte acusadora, en este caso el diablo, donde está aquí la iglesia en el banquillo de los acusados, pero que hay un abogado
que nos defiende. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, sí, vamos a ser culpables, pero Jesús, nuestro abogado, dirá, mira aquí las señales de los clavos, mira aquí mi costado, merece la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero ya yo morí en su lugar. Entonces el juez dirá, absuelto, absuelto. Esa es la justificación, de eso se trata. Es el juicio del último día traído al presente como veredicto final e irreversible. Dios nos justifica y es un acto y para siempre. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado, Él ocupó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto, sobre Él cayeron nuestros pecados. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él los pecados de todos nosotros. Ahora somos justificados, absueltos. Imagínense una persona, un delincuente, digamos, ahora que comete una fechoría, y le celebran 20 años en la prisión, y a los 20 años sale. Ahora sería ilógico que a los 20 años, cuando esta persona pusiese un pie en libertad, en la calle, lo vuelvan a coger, le vuelvan a celebrar otro juicio por lo que hizo hace 20 años atrás y le vuelvan a poner 20 años más. Sería ilógico. Y si Cristo ya pagó por nuestra condena, por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ahora quedamos limpiecitos delante de Dios, justificados. Dios nos coloca una página en blanco. Nacimos de nuevo, justificados, absueltos de toda nuestra culpa. Aquí en Romanos capítulo número 5, versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Ahora que somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo, seremos salvos de la ira venidera, de los juicios de Dios que caerán un día sobre aquellas personas que le han rechazado. Hemos sido justificados, estamos libres de condenación. La Biblia dice en Juan 5:24, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Hemos sido justificados. También la Biblia dice en Hechos capítulo número 13, en el libro de los Hechos capítulo número 13, los versículos 37 al 39, perdón. Hechos capítulo número 13, versículo 37 al 39, dice así. Dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Cristo, en su persona, en su obra, es justificado todo aquel que cree. Dios no nos justifica por nuestras obras, sino por nuestra fe. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando reconocemos nuestra insuficiencia para salvarnos por méritos propios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. El primer sentido de la justificación incluye un significado de tipo legal. Es una declaración que Dios hace, y es cierto que no la realiza a través de las buenas obras que el ser humano pueda ofrecer, pero sí supone que a través de la obra gratuita de justificación
Dios espera que la reacción del hombre sean buenas obras, que vienen a ser el resultado y no la causa de la justificación. O sea, somos justificados por la fe, no por las obras, pero eso no quiere decir que podemos vivir como nosotros querramos. No. Ni eso no es una licencia para pecar. No. Hemos hablado hace unos domingos atrás, de que lo que no nace, no crece. Pero de que lo que nace, esa obra que hace Dios en nosotros, lo que nace crece y da fruto. Los frutos de esa nueva naturaleza deben de exteriorizarse. Es por eso que Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, las buenas obras es lo que espera Dios de sus criaturas. Eso es lo que espera Dios de sus hijos. Eso es lo que espera Dios de su creación, las buenas obras, porque fuimos creados para ello. Pero ellas no nos van a dar la salvación. Son el resultado, no la causa, sino el resultado de la salvación. Porque la persona o cada creación, cada ser vivo, hace según su naturaleza, como hablábamos hace unos domingos atrás. Entonces, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, el nuevo nacimiento, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Santiago también habla de la fe sin obras. Podemos verlo en Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando de aquellas personas con la boca dicen, yo tengo fe en Dios, sí, yo también creo en Dios, pero su vida no lo demuestra. Versículo número 17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Del versículo 21 al 26 dice, y habla de la justificación, es el tema que nos ocupa en esta mañana. Dice Santiago 2, 21 al 26, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y habla acerca de la vida de Abraham. Todos conocemos el hecho en que Dios le había prometido a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo, una descendencia tan grande como la arena que está a la orilla del mar, que no se puede contar. Dios le había prometido eso a Abraham cuando aún no tenía hijos. Y sin embargo después le da la promesa que en Isaac le sería llamada descendencia. Y ahora Dios, que le había dado esa palabra, le dice que sacrifica a su hijo en el monte Moriah para que lo ofreciera a Dios en holocausto. Y Abraham obedece porque la fe nos impulsa a hacer la obra. Abraham va al monte y obedece, deja al siervo allí en el valle y sube la montaña y le dice al siervo, quédense aquí y el muchacho y yo iremos y volveremos. Y va allí, el hijo le dice, padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham por la fe dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Sabemos el final de la historia, que Dios proveyó el cordero. Pero Abraham confió y dijo, yo no sé lo que va a suceder, yo no sé lo que va a pasar, pero Dios me dijo que en este hijo me va a dar una gran descendencia. Y Abraham creyó la palabra de Dios y obedeció a Dios. Entonces la fe actuó juntamente con las obras. La fe sola salva, pero la fe que salva nunca anda sola, siempre lleva obras. ¿Me explico bien? Solamente la fe salva, pero la fe que salva nunca anda sola. Ella
impulsa las obras. Vamos a ver un ejemplo de la justificación y vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18, versículo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. Recuerden, estamos hablando acerca de la justificación del creyente. Dice así, Lucas, capítulo número 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Ahora detengámonos aquí. Jesús va a narrar una parábola. No es una historia real, pero sí son cosas que suceden en la vida real y Jesús las usa para enseñar grandes verdades espirituales. Pero lo está enseñando sobre el tema de que habían delante de él personas que se creían más justos que otros, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Yo soy mejor que esta persona, yo sí soy justo, esta persona no. Entonces a esos Jesús les narra esta historia. Dice en el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un fariseo era una persona, un judío, que pertenecía dentro del judaísmo a una de las sectas más estrictas dentro del judaísmo, los fariseos. Eran personas muy celosas, entre comillas, por hacer y guardar todos los rituales, toda la ley, pero buscaban más bien, eran apariencia, era algo externo. Jesús los acusa duramente en Mateo capítulo 23, donde les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hacéis esto, pero no hacéis esto otro. Son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy pintaditos, bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia, de huesos. Jesús les acusa así. Esos son los fariseos. Y el publicano era un cobrador, un recaudador de impuestos, alguien que a pesar de ser un judío, trabajaba para el servicio de los romanos, cobrando los impuestos a las personas de su país para dárselos a los romanos. Pero ellos muchas veces alteraban los precios y se quedaban con una ganancia para ellos. Eran considerados ladrones, eran considerados personas que habían traicionado a su patria, eran considerados lo más bajo de la sociedad. Imagínense ahora estos dos tipos de personas. Uno, aparentemente un religioso, por fuera aparenta ser una persona con mucha piedad, con mucha bondad, de los que hacen largas oraciones, de los que le gusta el primer asiento en la sinagoga, esta persona. Y el otro, alguien despreciado, rechazado por la sociedad. Dice el versículo 11, ambos van al templo. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahí estaba el fariseo como quien dice: Dios, estoy aquí para que me des tu bendición, ya yo me lo he ganado, porque yo he hecho muchas cosas buenas. Viene comparándose con el publicano, viene comparándose con el otro, y aparentemente se cree que es mejor que el otro. Recuerden, la historia Jesús la está haciendo a unos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Se creían justos. Viene delante de Dios: Señor, yo hago esto otro, no soy como este que hace esto y esto. Estoy aquí para que me bendiga, yo me lo merezco, me lo he ganado. Pero dice ahora la historia en el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre viene delante de Dios no reconociendo sus méritos. Probablemente tenía muchas cosas buenas también que había hecho, pero no viene delante de Dios diciendo lo bueno que era o las cosas buenas que había hecho. No viene delante de Dios comparándose con otros. Tal vez habían otros publicanos que eran peor que él, y él hubiese podido decir: Señor, no soy como otros publicanos porque hacen esto y esto y esto, y yo no. Viene delante de Dios comparándose con Dios. Cuando estamos delante de Dios, todos los seres humanos somos iguales, estamos podridos por dentro,
nuestra justicia son como trapo de inmundicia, no tenemos justicia propia, solamente podemos venir delante de Dios por su gracia y decir, Señor, aquí estoy. Reconozco que te he fallado, reconozco que he hecho muchas cosas desagradables, pero te pido perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo limpia pecado, pero no excusas. No, yo no he hecho nada, yo soy bueno. Limpia pecado. Entonces el fariseo vino con una mala actitud delante de Dios y el publicano vino con una buena actitud humillándose. Dice Jesús en el versículo 14, os digo que este descendió, el publicano, a su casa justificado. Estamos hablando de la justificación. Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hay un modo de justificarnos delante de Dios, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad de Dios, reconociendo nuestra necesidad de Jesús, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo la suficiencia de Jesucristo, su sacrificio en la cruz por nosotros. Ahora Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién? Hace la pregunta, ¿habrá alguien en todo el universo que acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Si el juez del universo ha dicho, absuelto de su culpa, justificado, ¿habrá alguien que podrá justificar o acusarnos delante de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando la Biblia dice que Dios justifica al impío, no quiere decir que pone como buenas sus malas obras, sino que toma a una persona pecadora y la limpia con la sangre de Jesucristo, haciéndola así justa. Todo porque su fe le ha sido contada por justicia. Hermanos, la solución para esta humanidad se llama Jesucristo. El jabón, ese que cuando nos miramos en el espejo y vemos la cara sucia, ese jabón que limpia nuestra alma, se llama Jesucristo. La justificación, la medicina para esta humanidad, se llama Jesucristo. En el huerto del Edén incluso tuvo que haber un derramamiento de sangre. Tuvo que ser Dios quien proveyera allí una solución, por decirlo de alguna manera. Porque aun cuando los seres humanos trataron de esconder su desnudez, Dios hizo derramamiento de sangre. Hubo un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Dios dice en la Biblia que les vistió con túnicas de pieles a Adán y a Eva. Hubo un derramamiento de sangre. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, que venía a él para ser bautizado en el río Jordán, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Él es el Señor de la historia. Él es el único medio para justificarnos delante del Dios Santo. Vamos a terminar con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La vida de Jesús es la única que satisface la justicia divina, y solamente a través de él podemos llegar a Dios.